En este video voy a hablar sobre los aprendizajes del texto, las cosas que me llamaron la atención, sobre todo el proyecto realizado por el Departamento de Teología, que me llevó también a hacer una propuesta de Tierra Alta y cómo se puede mejorar la situación en esta región. Y también pues hablaré de mi visión de Dios, porque pues se toca mucho lo que es el aspecto del Dios del Antiguo Testamento y sobre la visión de Jesús. Entonces, pues habiendo dicho eso, empecemos. Bueno, me gustó bastante pues la misión del Departamento de Teología para poder realizar un cambio positivo en Tierra Alta, Córdoba. El equipo estaba compuesto de 12 personas, de las cuales 6 eran profesores del Departamento de Teología y los otros 6 eran estudiantes. Este equipo se denominó como Sinetarios, que básicamente significa con otros. Entonces lo que noté es que ellos realizaron una estrategia de formación y desarrollo en lo que era pues Tierra Alta, Córdoba. Entonces la estrategia se basó en, primero que todo, desarrollar una parroquia y además de eso utilizar instituciones educativas pues en esta región como punto de encuentro y formación. Entonces ellos lo que hacían era capacitar animadores, que usualmente eran campesinos marginados y pues en situaciones de miserias, que querían pues también salir adelante y realizar un cambio en sus comunidades. Entonces se capacitaba a través de talleres para que ellos pudieran crear comunidades de las cuales ellos después, al crear estas comunidades, se iban a este punto de encuentro y formación y hacían talleres para que también pudieran pues crear iniciativas, podían pues aprender sobre religión o aprender sobre las enseñanzas de la Biblia, sobre las enseñanzas de Jesús, y para iniciar pues sus proyectos sociales y comunitarios para pues recibir ese apoyo necesario para mejorar sus circunstancias, lo cual se me hizo pues algo muy bonito y algo que también hice una propuesta más adelante que se verá pues a lo largo de la presentación. Las metas alcanzadas en esta misión: ellos lograron tener 100 animadores comunitarios, de los cuales el 70% son mujeres y el 40% son menores de 25 años. Además de eso, lograron una consolidación de 30 comunidades. Ya entrando en el capítulo número 1 y pues también uniéndolo con la misión y lo que hizo el Departamento de Teología, primero se enfoca en una mirada global y una mirada local. Entonces, en la mirada global, en papel Colombia es vista como una democracia que cuida de los derechos humanos, dado que ha participado en varios eventos internacionales y movimientos de estos. Pero la realidad refleja altísimos niveles de desempleo y muchísimas personas viviendo en miseria. Además de eso, existen varios grupos armados que violan los derechos humanos todos los días, y las fuerzas armadas que juran proteger al país no se quedan atrás y también realizan actos que vulneran los derechos humanos. Ya basado en la mirada local y sobre todo centrado en Córdoba y pues Tierra Alta, se enfoca en que Córdoba tiene varias características para que se pueda producir cocaína, se distribuya y sirva como un camino de distribución de esta y de armamento. Además de eso, existe la movilización de grupos armados por estos territorios. Y por el lado de las AUCs, que intentan defenderse, que básicamente son autodefensas, que se defienden pues de sus movimientos criminales, no se quedan atrás en vulnerar pues esos derechos humanos, dado que cuentan con más de 2000 homicidios. Y pues básicamente los campesinos lamentablemente son los que sufren las consecuencias de estos actos. Entonces, como me pareció muy interesante las propuestas hechas por el Departamento de Teología, y también uniéndolo pues con mis habilidades de estrategia y de administración un poco y de publicidad, pues pensé mucho en yo también quisiera pues hacer un pensamiento estratégico para brindar posibles iniciativas. Entonces, a pesar de ser un lugar afectado por muchas problemáticas sociales, como refleja el libro, con un trabajo estratégico se pueden mejorar las circunstancias, brindando esperanza para las víctimas y creando una sociedad más fuerte y armónica. Entonces, las observaciones generales que dices que se necesitan medios de producción de riquezas y trabajo,
utilizando las tierras de una forma legal que nos lleva a los conflictos armados. Se necesita un fuerte sentido de seguridad para proteger a las tierras y las personas. Y además de eso, se necesitan sistemas de reintegración social para las personas que pertenezcan a los grupos armados y terroristas y narcotraficantes, y también estas autodefensas que son creadas por estos conflictos armados. Entonces, primero se me hace que es importante entender de dónde surge este problema y esos conflictos. Entonces, el crimen surge por una falta de oportunidad a una vida digna y por la falta de consecuencia en los actos ilícitos. Al entender esto, se deben crear iniciativas de un buen financiamiento para brindar oportunidades a una vida digna a través del trabajo y una estructura capaz de brindar justicia para las víctimas. Entonces, para lograr ese financiamiento se necesitan medios de producción de riquezas y trabajo utilizando las tierras de una forma legal que no lleven a conflictos armados. Lo que he notado es que existen dos formas en las cuales las personas de Tierra Alta pueden recibir ese financiamiento necesario. La primera sería a través de alianzas estratégicas con compañías medianas y grandes interesadas en arrendar esas tierras para la producción de cualquier bien que éstas necesiten. La segunda sería a través de subsidios del Estado, pero los subsidios no deberían ser entregados a los campesinos, sino dirigidos a proyectos de construcción, seguridad y de asesoramiento legal y financiero. Esto llevaría a que los propietarios de las tierras puedan utilizar el dinero recibido para la contratación de las personas necesarias para la producción legal de lo acordado con las empresas o los empresarios, o las mismas empresas serían las que realicen esos procesos de capacitación y contratación de los habitantes de Tierra Alta, dado que se necesita mucho trabajo en todo lo que es producción, distribución y seguridad en caso de que el Estado no dé sus subsidios. Esto logrará crear más empleo y oportunidades de una vida digna para que las personas de esta región puedan salir adelante. Respecto a los subsidios y a la inversión del Estado en infraestructura y seguridad, se podría crear un impuesto o un abono a las personas que estén trabajando o a las empresas que estén arrendando esos terrenos. Este dinero después debería ser invertido en infraestructura en las vías de las fincas y veredas, en la consolidación de fuerzas militares y policiales en la zona para proteger a las personas de Tierra Alta, de esa forma generando aún más empleo y seguridad. En caso de que el Estado sea corrupto y estas iniciativas no se puedan llevar a cabo, es algo que se debe negociar con las empresas interesadas en arrendar esos terrenos, dado que su producción y distribución se vería afectada en caso de no aportar en ambos aspectos. Además de esto, para que no se aprovechen de las personas de Tierra Alta, con esta propuesta la educación juega un papel importante, como también el asesoramiento jurídico y financiero. Esto se podría lograr a través de la participación de profesionales interesados en ayudar, empresas que hagan caso pro bono o con inversiones realizadas por el Estado. También es muy importante entender que el Estado o las instituciones académicas deberían estar presentes en la propuesta para asegurar que las personas reciban salarios dignos y sus intereses sean cuidados, porque también algo que pasa mucho en Colombia es que grandes empresas o multinacionales llegan a esas regiones donde no hay muchas oportunidades y tampoco hay muy buena educación y se aprovechan de estas circunstancias para darles sueldos que la verdad no son equivalentes al trabajo, y también hacer negocios en los cuales las personas que sean dueños de esas tierras o las terminen perdiendo o la verdad no reciban los beneficios reales de lo que valga su tierra y lo que valga esa producción que se está teniendo. Entonces, por eso el Estado y las instituciones académicas tienen que estar presentes para poder ayudar a las personas a capacitarse bien para poder hacer ese tipo de negociaciones si se quiere realizar este proyecto. Como este es un aspecto muy importante para que esto se lleve a cabo, si no se vería lo que pasa con esas empresas grandes que básicamente se aprovechan de esas situaciones para recibir mayores utilidades y se aprovechan de las personas de esas tierras. El segundo aspecto del primer capítulo consiste básicamente en una historia que es muy triste, que básicamente un campesino le dice al profesor que en Tierra Alta es mejor ser una vaca que un campesino y la verdad es muy duro mirar esa historia, porque el campesino dice que a las vacas le dan comida 3 veces al día, que ellos a veces ni comen, que las vacas tienen seguro médico,
Y pues esto me deja con dos pues, perspectivas, como la primera es que lamentablemente el sistema en que vivimos pues se enfoca en que las cosas económicas tienen mayor valor que la vida de un ser humano. Entonces si una vaca le puede dar leche a alguien o le puede dar carne a alguien, pues es más valiosa que la vida de un ser humano, y que por eso pues se cuida mucho más que la vida de un ser humano, lo cual es bastante triste. Y el segundo aspecto es lo que se menciona en clase respecto a este tema, que hasta los perros tienen seguro médico y nosotros no podemos brindar soluciones que le den a los campesinos pues esa salud y esa estabilidad y una vida digna, lo cual es realmente pues frustrante y duele pues en muchos sentidos ver que la vida no sea respetada de esa manera, de ninguna manera. Entonces pues también por eso me gustó crear la propuesta anterior, para poder crear pues posibles soluciones para que ellos, a través del trabajo que ya están haciendo, pues puedan salir adelante y pues tener esa vida digna. Y pues sí, es un aspecto muy duro en haberlo leído. Algo que también me gustó mucho del primer capítulo es que ahí ya se va metiendo con el tema de la teología y con el tema de la religión. Entonces, como acá saqué una cita del libro que básicamente dice: al contemplar esta imagen del Señor crucificado no se puede hacer otra afirmación. Este Señor crucificado se parece cada vez más a los que fueron, son y serán asesinados en esta región. Se expresa en la figura del campesino crucificado en árbol de la vida. Contemplarlo llena de enorme tristeza. Entonces pues a través de todo lo que es ese conflicto armado, a través de ese sufrimiento, pues se evidencia que la religión pues está dirigida a personas marginadas, a personas que viven condiciones de miseria, condiciones inhumanas, y que hasta se relacionan mucho con Jesús. Y acá pues saca otra cita que me gustó bastante, que siento que es muy apropiada, la cual dice: la usan incluso en dichos populares. No les deseo a nadie mi cruz, tengo que cargar mi cruz. Ese pela o se ha convertido en una cruz. ¿Qué puedo yo hacer? Esa es mi cruz. Básicamente es esa metáfora de que Jesús tuvo que cargar y sufrir sus condiciones inhumanas y el maltrato de personas, y cargar ese sufrimiento hasta que por fin pues murió trágicamente de una manera muy inhumana en una cruz. Y pues por eso es que muchos de ellos se relacionan con esa religión, porque pues ven a Jesús como alguien que se puede identificar con, lo cual pues es muy triste. Y pues por eso pues me gustó bastante esta frase, pero también duele mucho el hecho de leerla y pues verla, ¿no? Pero bueno, por el lado pues más positivo es la esperanza que trae la religión y la esperanza de Jesús. Entonces pues acá una cita que me gustó bastante, pues saqué bastantes citas que me gustaron bastante de ese aspecto. Entonces la primera es: Jesús, al estar frente a la cruz, no huyó, no contemporizó, no dejó de anunciar y pronunciar, aunque esto lo llevará a tener que ser crucificado. Continúa amando. A pesar del odio, asumió la cruz en señal de fidelidad para con Dios y para con los seres humanos. Fue crucificado por su fidelidad a Dios y crucificado por los seres humanos y para los seres humanos, por amor y fidelidad a ellos. Eso es una gran cita que muestra que además del sufrimiento hay algo más allá, y también muestra que además del odio de las personas, además de las injusticias de la vida,
hay esperanza, hay una luz al final de ese túnel que la verdad pues ya sea a través de después de la vida puede haber algo mucho mejor para esas personas o ya sea a través de ese sufrimiento las personas pueden también encontrar cierto tipo de propósito y apreciar muchísimo más las cosas buenas que les suceden. Entonces creo que es un gran mensaje que Jesús les da a las personas y por eso pues muchas personas se sienten identificadas tanto con el sufrimiento de Jesús, pero también con esa esperanza que trae, lo cual es algo muy muy bello de la religión. Personalmente soy un hombre nacido en una familia judía. Mi abuela del lado de mi madre se convirtió al judaísmo. Estudié en un colegio donde la mayoría de las personas no eran de mi misma religión y creían en la palabra de Cristo. Pero también he tenido encuentros con varias personas de mi misma religión en ceremonias, como también he presenciado misas y discurso de curas y rabinos. Por el lado del Dios judío se ve como un Dios de causa y efecto, en el cual se busca que el hombre entienda que no está y nunca será completo, pero que puede mejorar constantemente a través de los valores que Dios ofrece. Las acciones negativas tienen consecuencias y castigos terrenales, y los actos de amor, bondad, crecimiento personal y ayudas humanitarias son vistas como bendiciones que además de tener beneficios terrenales, tendrán beneficios espirituales a futuro que trascienden de la muerte y llenan el alma cuando ésta se una con Dios nuevamente. Por ese motivo en esta religión se cree en el cielo, pero no en el infierno. Es más como una responsabilidad social en el mundo terrenal para poder trascender tanto en este como en el mundo espiritual cuando el cuerpo de uno se muera. Con respecto a Jesús, Jesús es visto como un profeta en la religión judía, pero no como el Hijo de Dios. Como bien se menciona en el capítulo 2, que Dios del Antiguo Testamento se muestra de forma directa a profetas. Jesús como el Hijo de Dios es visto como el mejor y el lado más noble del lado de Dios. Dado que Jesús le muestra a las personas marginadas, a las personas olvidadas que sufren injusticias del mundo, que a través del amor, la bondad y la misericordia encontrarán la salvación del alma, que detrás de todo ese sufrimiento existe algo más grande y hermoso que cualquiera se puede llegar a imaginar. Por eso en una misa escuché decir a un cura que la religión católica es la más hermosa, pero tiene a los peores seguidores. Al principio no sabía qué pensar de ese comentario, ni lo que significaba, dado que era ambiguo y lleno de posibles interpretaciones, pero se refería a que Jesús les llega a esas personas que por construcciones sociales eran marginadas y sus vidas se basaban en constante sufrimiento, y de ahí la metáfora de la cruz en el capítulo número 1. Personalmente, también tenía un interés por los dioses de la mitología griega, y leía sobre ellos bastante de joven, pero también me llevaba a preguntarme cuál es la verdad sobre Dios, y la verdad es que he llegado a la conclusión de que no creo en ninguna de las interpretaciones que se les da. Considero que nos gusta mucho aprender a través de historias y metáforas de grandiosidad, porque sabemos que existe algo más grande que nosotros, pero no sabemos qué es. La religión, sea cual sea, tiene valores y enseñanzas que nos acerca a ese aspecto que desconocemos y denominamos como Dios. Por eso, sea la religión que sea, se debe aprender de ella y los valores y lo que esa representa, en vez de pelear cuál es mejor o cuál es la verdadera, porque al fin y al cabo eso es lo que todas son, interpretaciones de algo que desconocemos. Personalmente amo a Jesús, pero no creo que sea el Hijo de Dios, como tampoco creo en profetas a los cuales se les apareció Dios. Creo que son narrativas y enseñanzas que nos acercan a lo que denominamos como Dios. Mi forma de ver a Dios es como un organismo vivo del cual pertenecemos, pero no sabemos qué tan grande es. Al igual que una célula que vive dentro de nuestro interior, eso es lo que somos en el planeta Tierra. Como podemos ser el átomo de un universo que desconocemos, y ese universo puede ser el órgano o ecosistema de un organismo vivo más grande que aún no conocemos. Su infinidad es impresionante. Al igual que una célula o un ecosistema o un órgano, seamos lo que seamos dentro de este organismo vivo que desconocemos y somos parte, todas las religiones concuerdan en los valores, el amor a la vida y la bondad. Y si estamos creando sociedades que destruyan a organismos en vez de potencializar sus capacidades, estamos fracasando en aportar esa visión mayor de lo que pertenecemos y somos parte de. Todos estamos en el mismo bote, solo que muchos aspectos nos ciegan a ver eso. Por eso, a través de la empatía y el amor que Jesús propone, podemos entender las injusticias dentro del universo y actuar de forma solidaria y misericordiosa. Y al igual que propone el Dios del Antiguo Testamento, utilizar el conocimiento de causa y efecto para poder ponerse en situaciones para hacer un cambio y poder mejorar las circunstancias de los demás. Ambas religiones me han enseñado que uno debe utilizar el cerebro para conseguir lo que el corazón quiere y sabe que es correcto.
Y pues los dioses griegos me enseñaron que estamos llenos de limitaciones y deseos destructivos que debemos aprender a controlar, o pueden generar daños y sufrimientos tanto a uno como a los demás.